Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Martínez, soy estudiante de la UNAD de la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones. Este es mi documento de identidad. Esta sustentación es para el profesor Freddy Torres de la asignatura de Física y en la cual estamos haciendo laboratorios para la tarea 1, unidad 1, medición y cinemática, donde hicimos inicialmente o se hizo una lectura del lanzamiento de proyectiles y posteriormente se utiliza una herramienta en línea que es la que estamos viendo aquí en pantalla que se llama Projectile Motion, que es una herramienta pues en línea basada en Java y en otras herramientas pues para poder simular estas actividades. Estamos utilizando aquí el laboratorio Lab donde hacemos pues como tal las demostraciones en los diferentes escenarios. Aquí tenemos como tal un proyectil donde podemos darle unos ángulos, si se dan cuenta, y también podemos modificar como tal la altitud. También podemos modificar la parte de la velocidad del disparo. Y acá tenemos algunas herramientas para detallar el tiempo, la distancia recorrida, la altura. También tenemos un metro para medir distancias y pues otras variables aquí interesantes como lo son pues o customizar como tal o cambiar el cañón, la bala del cañón por otras, por un humano, por una pelota de golf, una pelota de fútbol, etcétera. Tenemos otras otras variables aquí, masa, el diámetro, la gravedad y si se aplica o no resistencia al aire. Bueno, básicamente nos centramos entonces en la primera actividad en donde se nos pide setear la herramienta en la parte de la gravedad 9.81 metros por segundo al cuadrado, que es la estándar pues aquí en la Tierra. Eh, la altura como tal del cañón va a ser de 0 metros y con un ángulo de 45 metros. Nos piden una velocidad inicial de 5 metros por segundo. Aquí ya la dejamos a esa velocidad. Y se nos pide también hacer pues como tal el lanzamiento, ¿cierto? Ahí está el primer lanzamiento. Posteriormente vamos a colocar la rapidez a 16 metros por segundo. En mi caso, mi cédula termina en 6, según lo pidió el ejercicio. Hacemos nuevamente el lanzamiento. Y por último, en 26 metros por segundo. Podemos detallar aquí, pues, como tal el tiro, perdón, de parabólico o el tiro para cada uno de las velocidades iniciales dadas, donde se observa pues que efectivamente que pues a mayor velocidad pues la trayectoria de la bala va a tener una distancia mucho más prolongada. En este caso tenemos inicialmente como primera medida, en el primer tiro, perdón, una altura de 0.64 metros y una distancia de 1.27 metros. En el segundo tiro, que se utilizó 16 metros por segundo, tenemos una altura de 6.52 metros y una distancia de 26.02 metros. En el último tiro tenemos una altura de 17.23 metros y una distancia recorrida, toca minimizarlo acá un poquito, permítame. Bueno, creo que acá tengo problemas con el medidor, creo que sale el rango, pero pues ahí tenemos pues como tal las medidas dadas. Podemos observar pues que también entre mayor velocidad, arrancando con el mismo ángulo, pues vamos ganando tanto altura como distancia, ¿cierto? Eso es clave también en el primer ejercicio. En el literal B se nos está pidiendo es modificar los ángulos, que es otra de las pruebas que se realizó, y vamos a tener una velocidad inicial de 10 metros por segundo. Vamos a manejar la misma gravedad, 9.81 metros por segundo, y la altura va a ser la misma, 0 metros. Se nos pide entonces hacer la actividad a partir de
ángulo 36 grados, según corresponde pues mi número de cédula. Y aquí pues podemos hacer este tiro inicial. El siguiente es de 46 grados, donde se observa pues que tenemos una mayor altitud y una distancia también mayor. En el primer tiro tenemos como tal, perdón, una altura de 1.76 metros y una distancia recorrida de 9.69 metros. En el segundo tiro, con un ángulo de 46 grados, tenemos una altitud de 2.64 metros y una distancia horizontal de 10.19 metros. El siguiente tiro es de 56, ángulo de 56, donde ya empezamos a observar un cambio, ya que aunque gana altitud, en este caso 3.5 metros, podemos observar que la distancia recorrida es mucho menor, 9.45 metros. El siguiente tiro es con ángulo de 66 grados, donde observamos el mismo comportamiento. Vamos ganando altitud, 4.25 metros, pero la distancia va bajando considerablemente. Tenemos una distancia horizontal de 7.58 metros desde el cañón. La siguiente medida son 76 grados, donde gana más altitud, 4.8 metros, pero la distancia sigue bajando. Estamos en 4.79 metros. Y en el último tiro a los 86 grados, aquí tenemos una distancia o una altitud de 5.07 metros, pero una distancia recorrida de 1.42 metros. Aquí pues podemos ver pues que la distancia es inversamente proporcional a la altitud también. Listo, eso es de la literal B. Como último punto en el literal C, se nos está pidiendo, vamos a dejar la herramienta acá, dejar un ángulo de 45 grados, altura 0 metros, una velocidad de 10 metros por segundo y vamos a jugar, en este caso ya es con la gravedad, donde inicialmente se nos solicita variar primero en 5 metros por segundo cuadrado, que sería la primera opción que tenemos acá. Vamos a hacer el disparo. Vemos que tenemos menos gravedad allí. La segunda opción es 16 metros por segundo cuadrado, que sería esta medida, 16 perdón, sí, 16 metros por segundo cuadrado. Aquí hacemos el mismo tiro. Vemos obviamente tanto el cambio de altura, de altitud como de distancia. Y por último vamos a tener una medida de gravedad de 20 metros por segundo cuadrado, que es la última opción que tenemos aquí. Y vemos que la altura es mucho menor y la distancia también. En nuestro primer tiro de gravedad 5 metros por segundo tenemos una altura de 5 metros y una distancia recorrida de 20 metros. En el segundo tiro, que fueron de 16 metros por segundo al cuadrado, en gravedad tenemos una altitud de 1.56 metros, obviamente mucho más inferior a lo que nos dio el primer tiro, y una distancia recorrida horizontal de 6.25 metros. Y en el último tiro, en gravedad 20 metros por segundo cuadrado, tenemos una altitud de 1.25 metros y una distancia recorrida de 4.95 metros. Aquí pues nos damos cuenta que el parámetro pues como tal de gravedad, al cambiarlo, al modificarlo, nos afecta notablemente las estadísticas o el resultado mejor de la bala en su recorrido. Entre menor gravedad, mayor altura, mayor distancia. Entre mayor gravedad, menos altura, menos distancia. Bueno, eso es de literal C. Eh, Aquí voy a presentar pues como tal
se realizó pues como tal los datos se colocaron pues como tal en las tablas solicitadas como tal por la guía. Se hizo pues como tal los comentarios respectivos en cada uno de los puntos. eh, en el literal A, literal B y literal C, ¿cierto? Están todas las medidas y todas las justificaciones solicitadas. Como última observación, se nos pidió pues como tal hacer como un diagrama de tiro donde se modificaba el ángulo y donde se observó pues digamos que las diferentes movimientos, alturas y distancia. Entonces se observa pues como tal que a mayor ángulo pues menor distancia recorrida. Listo. Como último punto, última sustentación, se nos pide hacer una pregunta pues al equipo de estudio y la cual la dejo pues como a consideración de todo el equipo de estudio y el docente. Dice así, en la realización de los ejercicios literal B se nos solicita configurar el simulador con gravedad 9.81 metros por segundo cuadrado, altura de 0 metros, velocidad inicial 10 metros por segundo y realizar el lanzamiento en diferentes ángulos. La inquietud, la pregunta va relacionada a lo siguiente, ¿por qué el proyectil tiende a aumentar su distancia horizontal cuando el cañón está por debajo de los 45 grados y por qué disminuye la distancia cuando se supera este umbral? Esa es la pregunta pues para el equipo de estudio. Voy a colocar como tal el link del video para poderlo subir y que el docente también lo vea. Muchas gracias y buena tarde.